aquí desde París, Francia, en las noticias aquí, allá y en todas partes. Vamos con los siguientes titulares. Los cambios más profundos y de mayor repercusión presentados en la actividad contable en toda su historia tuvieron lugar en el siglo XVIII. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la filosofía individualista de Hegel y Kant sentaron las bases para el resurgimiento del comercio en Europa y la tecnificación de la contabilidad. En el siglo XIX, con el desarrollo de la industria europea, la contabilidad inició su más espectacular transformación y en Estados Unidos la contabilidad se institucionalizó. En Francia, donde las finanzas públicas eran exclusividad de la realeza, pasaron al dominio popular, gracias al célebre contador Count Molière, y en 1796 Edmond de Grange distinguió entre dos clases de cuentas, unas deudoras y otras acreedoras, y otras representadas por el propietario. En Europa surgieron agremiaciones similares. En Edimburgo en 1854, en Francia en 1885, en Alemania en 1896, en Holanda en 1895 y en Italia en 1893 comenzó a regir el Código Mercantil regulador de la práctica contable en esos países. Por años de 1990, el gobierno, las bancas y las bolsas de valores comenzaron a exigir estados financieros certificados por contadores públicos independientes. Las reuniones de agrupaciones profesionales se encargaron de estudiar los problemas financieros y contables. Y en 1934 surgieron las 6 primeras reglas de los principios contables que aún están en el día de este tiempo. La revolución industrial también tuvo unos cambios importantes, hablaremos un poco de ello. Los cambios suscitados en esta época fueron tan radicales que únicamente se los puede comparar con los vividos por la humanidad en el Neolítico y pueden resumirse en el abandono de un modelo agrario de comercio, trabajo y sociedad en pos de un urbano mecanizado e industrializado. La piedra angular de esta revolución lo constituyó la tecnología, específicamente la aparición del ferrocarril y posteriormente la electricidad, que modernizó las técnicas laborales y agrícolas basadas hasta entonces en el trabajo manual y las bestias de carga respectivamente. Esto impactó en el Producto Interno Bruto de las naciones y representó un crecimiento sostenido de las riquezas y un cambio permanente en el modo de vida de las grandes masas como nunca antes se había vivido. Los antecedentes de la revolución industrial tuvieron que ver con el renacimiento de la cultura europea tras la Edad Media y su ingreso a la época moderna, lo cual representó una nueva valoración de las ciencias y los saberes ya libres del yugo de la fe, centrados más bien en la razón humana, consecuencia a su vez de la revolución científica del siglo XVII. El capitalismo, que ya había empezado a instaurarse gracias a las revoluciones burguesas y al abandono del antiguo régimen, el pensamiento liberal que imperaba en las naciones de monarquía no absolutistas, de la mano del espíritu del protestantismo y de la necesidad de producir sus propios bienes de consumo. Dada la disminución en las importantes que ocasionaron las guerras napoleónicas y las guerras de independencia americanas, condujo a una necesidad de alianza entre los agricultores y los comerciantes que ocasionaría un auge demográfico a la disponibilidad de nueva mano de obra. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, espero les sea de importancia. Needs a man, but when there's no man around, when there's no man around, Goodyear should be.
brick Why? shot everywhere. Watch this. But when the kids sat down to eat, they sure did miss their favorite treat. Kool-Aid, Kool-Aid, tastes great. Wish we had some, can't wait. A story man who heard the kids then clapped his hands and said, Hi, Kool-Aid keeps me very wise. Stand by, please, for big surprise. Kool-Aid, Kool-Aid, so great. Once you tried it, no can wait. Honorable Kool-Aid, most refreshing, much loved by whole family. Father, mother, Japanese boy, Japanese girl, a package make 2 full quarts, cost only 20 yen, just 5 cents, with lots of ice, so nice. the Kool-Aid kids are off again to visit other lands. Be sure to join them when they do. Join them in some Kool-Aid too. Kool-Aid, Kool-Aid, so great. Once you tried it, no can. Muy buenos días, 7:35 de la mañana, nos encontramos desde el estudio del noticiero aquí, allá y en todas partes con el cubrimiento sobre la teoría contable. Es así que a partir que se dan a conocer las primeras asociaciones de contadores en todo el mundo que buscan orientar la contabilidad bajo unos estándares y reglas generales enmarcados en un conglomerado de teorías contables y conceptos modernos, y haciendo énfasis en la exigencia sobre emitir estados financieros, ha hecho que la contabilidad adquiera día a día más importancia en la organización y que mejore sus técnicas y objetivos en cuanto a la emisión de información se refiere. Con el surgimiento en todo el mundo de asociaciones de contadores, las cuales, además de sus propias normas, establecieron una serie de convenios y de pautas para el ejercicio de las actividades contables. En Suecia, en Suiza y en Japón aparecieron las primeras. Asimismo, el gobierno, la banca y las bolsas de valores comenzaron a adquirir estados financieros certificados por contadores públicos independientes. De igual forma, el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados se encargó de reunir agrupaciones profesionales con el fin de estudiar los problemas contables, surgiendo así las 6 primeras reglas de los principios contables que conocemos hoy en día. Asimismo, se publicó y verificó y adicionó por parte de la Asociación Americana de Contabilidad todo lo relacionado con los principios contables que conocemos hoy en la actualidad. Por otra parte, el surgimiento de conceptos modernos como rentabilidad, eficiencia, planeación, presupuesto, sistematización y estrategias hace que aparezcan en la contabilidad elementos como el análisis económico y financiero a través de los estados financieros y procesos de auditoría que permiten la orientación y toma de decisiones. Por lo tanto, el estudio de la contabilidad se concentra en explicar los hechos y fenómenos económicos, financieros y administrativos no solo de las empresas sino de los estados que gobiernan los pueblos a través de los avances de la teoría contable. Buenos días, 8:20 de la mañana aquí en Berlín, Alemania, donde acaba de finalizar una de las más importantes reuniones del movimiento asociativo de la profesión Contaduría Pública, donde se han tocado varios temas de interés, pero en especial donde se plantearon los principios de contabilidad pública, los cuales se designan con las siglas PCGA, principios contables generalmente aceptados, como se han denominado, los cuales deberán implementar y utilizar los contadores públicos que estén ejerciendo en el país. Para esto se llevará un determinado tiempo para que ellos tengan su tiempo de implementar en sus redacciones de estados financieros. Estos principios serán la base fundamental de los estados financieros. Los principios contables que se constituyeron el día de hoy por el movimiento asociativo son los siguientes: que todo estado financiero debe contar con ellos: equidad, partida doble, bienes, ente, moneda común denominador, empresa, evolución al costo, periodo, devengo, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, significatividad y exposición. En general son 15 los principios que se establecieron el día de hoy por el movimiento asociativo de la profesión Contaduría Pública, los cuales deberán implementarse a nivel nacional y muy seguramente serán adoptados por países y continentes ajenos a Alemania, para así tener la uniformidad mundial de los estados financieros.
Hoy Alemania será recordado por la implementación de estos principios que quedará en la historia de 1880. Informando para ustedes desde Berlín, Alemania, Ángel Muñoz. Volvemos con usted en estudio, Juan Muñoz. You run your mill with the same kind of skill that's been passed through your family to you. You're the kind of a man who likes to work with his hands. Beechnut's the tobacco you chew. Beechnut's the tobacco you chew, and it's been that way, father and son, for a long time. Beechnut's smoother, moister, more delicious. Try it. Yeah, Beechnut's the tobacco you chew. They sure work hard, don't they, Barney? Yeah? I hate to see them work so hard. Yeah, me too. Let's go around back where we can't see them. Gee, we ought to do something, Fred. Okay? How's about taking a nap? I got a better idea. Let's take a Winston break. That's it! Winston is the one filter cigarette that delivers flavor 20 times a pack. Winston's got that filter blend. Yeah, Fred. Filter blend makes the big taste difference, and only Winston has it up front where it counts. Here, ahead of the pure white filter. Winston packs rich tobaccos specially selected and specially processed for good flavor in filter smoking. Yeah, Barney, Winston tastes good, like a cigarette should. The Flintstones has been brought to you by Winston, America's best-selling, best-tasting filter cigarette. Winston tastes good like a cigarette should. I bought the fresh stick, just as you told me. You're absolutely right. It's neat and quick, and it goes on dry. It did make me feel cool and sweet, just as you said. I did everything you said, but my boss still hasn't asked me to lunch. Unlike some deodorants, Fresh doesn't guarantee you'll get ahead in business. All Fresh does is keep you fresh. When you think of it, that's quite a lot. Buenos días, son las 7:20 de la mañana, nos encontramos desde la ciudad de París. El movimiento asociativo de la profesión de la contabilidad hace un nuevo cambio frente a las cuentas de contabilidad de una empresa. Esto es lo que nos va a ayudar a tener una buena decisión frente a las situaciones que están presentando. Esto también nos va a ayudar a estudiar muy bien los estados financieros y conocer la forma idónea, la estructura de los estados financieros. También la importancia de estas cuentas es que nos va a ayudar a tener una buena realización de analizar de la complejidad de una transacción y conocer cómo es el estado de una empresa, y también los estados financieros nos va a ayudar a saber cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles que tiene la entidad. Esto también lo que nos va a basar la naturaleza de las cuentas es que nos va a permitir entender el por qué una cuenta aumenta o una cuenta reduce. Frente a la naturaleza de las cuentas, lo que son los activos, gastos, costos van en la parte débito. Los que son de naturaleza crédito son los pasivos, son los patrimonios y los ingresos. Esto nos va a ayudar a tener y tomar unas buenas decisiones frente a la empresa y frente a los accionistas. También estas cuentas son muy importantes de registrarlos en nuestras cuentas contables, porque esto nos va a ayudar a saber qué es lo que está ocurriendo frente a la empresa cada día. Este nuevo cambio que obtuvo nuestro movimiento asociativo de la profesión de contabilidad se regirá a partir del siguiente periodo, desde noticias de aquí a allá y en todas partes. Or you want to be a frito bandido like me? You too? Then you must sing the bandido song. Let's sing together. You just follow the bouncing Fritos corn chips bag. Ay, 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 ay. I am the frito bandido. Hey, I like Fritos corn chips. I love them, I do. I want Fritos corn chips. I'll get them from you. Ay, 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 ay.
Oh, I am the frito bandito. Give me fritos corn chips and I'll be your friend. The frito bandido, you must not offend. Now, boys and girls, you are frito bandidos too. You sing the frito bandido song and you loco for crunchy fritos corn chips. That's nice. Munch, munch, munchy bunchy fritos corn chips. Muy buenos días. Nos encontramos desde la ciudad de Washington en Estados Unidos para dar las siguientes noticias. En 1895, como consecuencia del bloqueo económico de Inglaterra, se comenzó a llevar a cabo una serie de eventos e innovaciones tecnológicas en la industria. La contabilidad paralela a este desarrollo se institucionalizó constituyéndose como actividad económica en la Universidad de Pensilvania en el año 1881 y reconocida como gremio profesional a través del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados en 1886. En Europa se constituyeron agremiaciones similares, en Edimburgo en 1854, en Francia en 1891, en Austria y Holanda en 1895 y en Alemania en 1896. Con base en esto, nos permitimos dar a conocer las siguientes escuelas. Escuela 5 cuentista fundamenta el análisis contable de acuerdo a las 5 cuentas generales que constituyen y corresponden a tantos agentes económicos como el propietario de la empresa defina para la administración de esta. Escuela lombarda considera en la mecánica de la teneduría de libros un simple instrumento utilizado por la contabilidad, ciencia de contenido y ambición mucho más amplia, que se integra como parte fundamental en el complejo organizativo de la empresa. Por otro lado tenemos la escuela toscana, la cual considera que son solamente 4 personas las encargadas y las que tienen como tal interés en la vida de la empresa. Esas personas son el propietario, el administrador, los corresponsales y los consignatarios. Y como último punto tenemos a la escuela toscana, que ve la contabilidad como una ciencia del control académico. El patrimonio jurídico no tiene por qué coincidir con el patrimonio económico de la empresa y la contabilidad debe ir encaminada a la medición de este último. También nos dice que toda magnitud material que pueda ser expresada en valor monetario es objeto de una cuenta. Siendo esto todo lo que tenemos por decir, nos dirigimos directamente a la central con el señor Juan Camilo Núñez. Es una de las escuelas de pensamiento más influyente en la ciencia económica, cuyos principales exponentes son Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill, entre otros más reconocidos economistas. Considerada en el campo de la ciencia económica como la primera escuela de pensamiento económico moderno. Su comienzo se nota en 1776 con la publicación de la gran obra de Smith. Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Se funda en un contexto capitalista, en el cual la revolución industrial provoca enormes cambios en una sociedad que aún asimilaba el cambio de un sistema feudal y entraba a un sistema de capitalismo de mercado. La escuela clásica desarrolla su propia teoría del valor, la cual argumenta que el valor de todas las mercancías está dado por la cantidad de trabajo empleado en la producción de los mismas, teoría, valor, trabajo. A través de esta teoría se pretende explicar la dinámica de los precios en una economía, en la cual los precios de mercado a largo plazo tienden a los precios naturales por el proceso de atracción gravitatoria del mercado o en términos de Smith, debido a la mano invisible. Esta teoría busca además el establecimiento de ganancia, salario y renta natural como fundamento de los precios naturales de las mercancías. La teoría clásica crea supuestos fundamentados en la ética de mercado y a grandes rasgos se pueden enumerar en los siguientes. Todas las mercancías se mueven en mercados de competencia perfecta. La teoría supone el laissez-faire, por lo tanto la única institución reguladora válida es el mercado. Hay mano invisible, es decir, en una sociedad cada individuo en búsqueda del interés propio genera el beneficio de la sociedad. La única autoridad que lleva los precios al equilibrio es el mercado. Las economías funcionan en un estado de pleno empleo.
Se conoce como marxismo al conjunto de ideas políticas, económicas y filosóficas fundamentadas en las teorías de Karl Marx, y, posteriormente en las de F. Engels, que vieron posible su experimentación en el campo social, en la Rusia de inicios del siglo XX. El marxismo formó parte, desde su origen hasta la actualidad, de la carga ideológica de la mayor parte de los movimientos obreros del mundo. Marx comenzó haciendo la crítica a la filosofía que lo precedió y que se había limitado a intentar explicarse el mundo cuando lo urgente era transformarlo. Buenos días, les habla Nayeli Jimena Rojas desde la ciudad de Los Ángeles, California, para el noticiero Aquí, Allá y en Todas Partes. Vamos con la siguiente nota. Por estos días se consolidó la ley del equilibrio contable, la cual era conocida como el método de doble partida, la cual se basaba en la ley de causación. La ley de causación consiste en que toda causa tiene un efecto y no hay efecto sin causa. En el área contable esto significa que todo débito tiene su crédito y ambos deben ser de igual suma. Por ejemplo, tenemos dos cuentas T, una llamada caja y la otra llamada casa. Compramos una casa con $100,000 en efectivo, lo cual quiere decir que los $100,000 entran en el débito de la casa porque la casa va a quedar para nosotros. Y la acreditamos en la cuenta caja porque va a salir para pagarla. Si nos ponemos a sumar en las dos cuentas T, nos va a dar $100,000 tanto en el débito como en el crédito. Y aquí se cumple la ley de doble partida, porque en ambos, tanto lo que entra, sale. Aparte de eso, gracias al desarrollo industrial y el crecimiento de las empresas, en Estados Unidos se empezaron a crear nuevas tecnologías, tales como las máquinas de sumar. William Ross inventó la primera máquina de sumar para el mejor desarrollo de las empresas. El Dr. Holling patentó la primera tarjeta perforadora para restar y sumar mucho más rápidamente en esta época. Gracias. De Los Ángeles, California, les informó Nayeli Jimena Rojas. Gracias. What's wrong? Oh, it's your coffee again. The desk sergeant at the station makes better coffee than this. Ed, really? Sorry, honey. But your coffee tastes terrible. Mr. McGregor, please help me. Carol, what's the matter? My coffee. Ed says he gets better coffee at the police station. Why not try new Instant Folgers? Instant Folgers? No, I said new Instant Folgers, Carol. Tastes good as fresh perked, because it's made from fresh perked coffee. Then they actually turn that fresh perked coffee into new Instant Folgers. Tastes good as fresh perked because it is. Fresh perked. Mr. McGregor, I'll try it. Hey, the Sarge never made coffee like this. It's new Instant Folgers. Tastes good as fresh perked. I like it better. Try new Instant Folgers. Tastes good as fresh perked because it is. Your squad is ready for you to lead them through. With Johnny 7 OMA, you charge. Fire grenade. Bullseye for Johnny 7. Watch out, tank. Fire anti-armor shell. Fire anti-tank rocket. Johnny 7's got him on the run. Johnny 7 fires bullets like a rifle. Fires like a Tommy gun. Now it's a cap-firing pistol. You've won with Johnny 7, the one-man army gun. It's 7 guns in one. Let's count them. 1 is a grenade launcher. 2 anti-armor gun. 3 anti-tank gun. 4 bullet-firing rifle. 5 Tommy gun. 6 anti-bunker gun. 7 cap-firing pistol. There's no other gun like it. To be sure, look for Johnny 7, OMA, the one-man army by Topper. Mi nombre es Karen Lizeth Rubio Lucero. Soy contadora pública graduada de la Universidad Surcolombiana de Pitalito, Huila. Para dar continuidad a las noticias voy a hablar un poco sobre lo importante que fue Francia en la época contemporánea para la contabilidad y explicar algunos conceptos básicos. En Francia, las finanzas públicas, que eran exclusividad real, pasaron a ser de dominio popular, gracias a un célebre contador. En 1795 se distinguieron dos clases de cuentas de orden, unas deudoras y otras acreedoras. Las deudoras, en las cuales los dineros, documentos y bienes se manejaban como cuentas de activo y su saldo es débito. Las acreedoras son las cuentas en las que los bienes que se han recibido en custodia
se manejan como cuentas pasivo y su saldo es crédito. Al surgir estas dos cuentas, apareció el diario mayor único, que es un libro de contabilidad, lo podemos ver aquí, el cual debe estar registrado en la Cámara de Comercio. Aquí está, lo cual le dará validez como medio de prueba legal. Este libro refleja de manera anual un detalle del inventario de bienes, derechos y obligaciones, lo cual corresponde a un balance general de manera detallada. Algunos conceptos relacionados con los tipos de cuentas son las depreciaciones, amortizaciones, reservas y fondos. La depreciación es la pérdida del valor de un activo con el paso del tiempo. La amortización es la cancelación de una deuda a cuotas. Las reservas son cuentas complementarias de capital con saldo acreedor que se crean e incrementan de forma estimada para prever obligaciones futuras. Y los fondos son cuentas de balance invariablemente con saldo deudor. Howdy! Grapes, the name, Goofy Grape. Though why they call me Goofy, I don't know. Yes, sir, I'm one of the new funny-faced drinks from Pillsbury. Funny faces, fancy drink. One of the new funny-faced drinks. Here's what you do. You pour me into a pitcher, add water, don't add sugar. I'm already sweet when you buy me. You can drink all you want. Mom won't mind. 'Cause look, Mom, I'm pre-sweetened without sugar. And so are my friends. Injun Orange. Oh. Rootin' Tootin' Raspberry. Yahoo! Freckle-faced Strawberry. Hi. Chinese Cherry. And Loudmouth Lime. Hello, hello, hello. Look for us at your store. Funny-faced drinks from Pillsbury. Funny faces, fancy drink. We're sweet without sugar, so no sugar mess. Nuevo Frutiño sabor a limonada de frutas tropicales. Uf, ¡qué calor! Ya vengo. ¡Hey, niños! ¡Hey! Oigan, ¿qué toman por acá para este calor? Aquí lo que tomamos es frutiño. ¿Frutiño? Sí, tiene un nuevo sabor. Limonada de frutas tropicales. Está buenísimo. ¿Hay más? Claro, nosotros te invitamos. ¡Listo! Ustedes ponen el frutiño y yo pongo la música. ¡Sí! Vamos pa' la playa por una limonada de frutas tropicales, es la que me encanta. Todo el mar Caribe con frutiño canta. Frutas tropicales a todos nos encanta y me gusta. Como frutiño me encanta. Frutiño, Sí, prueba Frutiño sabor a limonada de frutas tropicales por solo 500 pesos. Type. I don't take dictation. I won't sharpen pencils. I can't file. My boss calls me indispensable. Miss Jones, Just a minute. will you make a copy of this? Naturally. I push the button on the Xerox 914. Sometimes my boss asks me which is the original, and sometimes I don't know. Here, Mr. Smith, I'm going to lunch with Mother.